Este monográfico es un fragmento de los directos que hago en Twitch, los cuales son posibles gracias a vuestras suscripciones al canal de Turbulencias Quack. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. En el siguiente POSIT, en vez de seguir con el siguiente EP, que es Grunge, y vamos a pararnos a comentar 2 segunditos la cantidad de referencias que hay en las canciones de Rufus T. Firefly. La verdad, esta es una de ellas, lógicamente, que esta es más bien histórica, más que cinematográfica o literaria. Por cierto, y desde aquí, antes de seguir hablando de referencias literarias, si no conocéis el proyecto de Renomo, que también participa Víctor y Julia de Rufus T. Firefly, ir directos después del directo a escuchar esto, porque es un grupazo brutal. Hice un directo de ello hace unos días, lo incluí en el especial de discos conceptuales en español, porque habla solo sobre discos, o sea, todas las canciones son basadas en un libro y esos libros tienen como tema referente el miedo. Es un disco súper interesante, súper bonito y a mí me flipó muchísimo, la verdad. Y hice un especial escuchando el disco, que ese no lo tengo subido, a ver si lo subo a podcast o alguna cosa así. Y el de discos conceptuales lo tenéis en el canal de YouTube recién estrenado, que bueno, es para simplemente que no se pierdan en el olvido todos estos directos y que podáis llegar a ellos de alguna manera. Entonces, pues vamos a lo que son los referentes, ¿vale? La cultura pop en Rufus T. Firefly, en sus composiciones, es siempre, hay un montón de referencias por todos lados. Aquí pongo algunas de las que son más evidentes, digamos, como Blade Runner, como acabamos de hablar, Black Swan, el cisne negro, Stranger Things, con su canción de Mogorgón, Totoro, que la referencia es en la canción de Sukamori, puesto que Sukamori es el bosque en el que viven los totoros. Pulp Fiction tenemos por ahí, tenemos, que lo estoy tapando yo, pero bueno, Juego de Tronos, que también hay referencias a Arya Stark, por ejemplo. La película de Magnolia, pues el disco tiene algo que ver con la película de Magnolia. Star Wars, por supuesto, con el alcohol milenario. El increíble hombre menguante, temazo tremendo. ¿Qué más tenemos por ahí? La última noche en la Tierra, de Bukowski, o 1984, el libro, la película, el cómic, todo, que hace referencia en el problemático Winston Smith, porque Winston Smith es el protagonista de 1984. También tengo ahí a Blade Runner, que como ya os dije, pues el test de Boeing-Calf, por ejemplo, es una clara referencia a Blade Runner. Y bueno, Blade Runner también hace referencia como 800.000 veces Iván Ferreiro en sus canciones, que es otro friki que te va metiendo referencias por todos lados y la verdad, pues eso, referencias por todos lados. Yo muchas veces las asocio a cinematográficas, pero muchas de ellas también son referencias literarias, de series, de cómics, de libros, de todo. Y la verdad, desde aquí, si queréis comentar alguna referencia que os flipa de Rufus, hay millones, o sea que imagino que a lo mejor os animáis a comentar alguna, mientras yo voy a seguir hablando. Os voy a poner, lo primero, os voy a explicar, vamos a seguir avanzando en la presentación y vamos a Grunge. Grunge se edita en 2014, un EP que sin duda alguna es un punto de inflexión en la discografía de los Arancetanos. Llegan nuevos sonidos, las guitarras pasan a un segundo plano, siguen ahí completamente, pero... a ver, dice do cantor pues Rafa, por cierto. Ferreiro mete frase directamente, como lágrimas en la lluvia. Sí, la de promesas que no valen nada y mete directamente una frase de Blade Runner. También hay una canción dedicada a la replicante que sale en la película. Y bueno, Ferreiro es que mete por todos lados referencias. Como os decía, Grunge, ya la discografía, ya los sonidos son un poquito diferentes, las guitarras pasan a un segundo plano, los teclados y sintetizadores comienzan a liderar las composiciones y a muchos la verdad nos pilló por sorpresa, o sea, el cambio de sonido es bastante importante. Pero también fue uno de los momentos en los que entendimos que Rufus T. Firefly no es un grupo al que le guste acomodarse. La evolución y los cambios van a ser su dogma. Cada 2 trabajos parecen reinventarse y nosotros debemos de crecer con ellos. De hecho, podíamos incluso escuchar
apreciar cómo en Interludio 2, que es una de las canciones que hay en Grunge, parte de ella se convertiría en la canción infinita del siguiente disco, del que hablaremos posteriormente. Pero antes vamos a escuchar a Víctor hablar de grunge y mientras oiremos Subir a por aire, quizá el mejor ejemplo de cambio en este disco, la transición perfecta para llegar a su segundo largo en castellano, 9. Os pongo el audio si esto me lo permite y ya seguimos. Esperar, problemas técnicos de audio. Estamos oyendo Subir a por aire, que la vamos a dejar de fondo, y mientras vamos a poner a Víctor hablando y a ver qué tal se oye ahora. Bueno, Grunge fue un disco clave para nosotros, fue un punto de inflexión total. Digamos que veníamos de Conjunto Vacío y que era un disco que tenía muchísimas guitarras y sonidos como muy grandes, ¿no? de guitarras, y digamos que aprendimos muy bien a desarrollar ese sonido, pero nos cansamos un poco. Nos cansamos de para conseguir la intensidad pisar el pedal de distorsión y si queríamos un poco más, pues más distorsión todavía, ¿no? Nos cansamos un poco de eso y intentamos encontrar la manera de conseguir esa intensidad, pero de otra forma, tirando más de teclados o de otro tipo de recursos, ¿no? Entonces, Grunge es un trabajo de experimentación puro y duro. Tengo muchísimo cariño porque lo grabamos absolutamente todo en el local y además solamente con 2 micros, un 57 y un 58, que es lo único que teníamos. Y fue una cosa que tardamos muchísimo tiempo en hacer, que era súper artesanal, la batería está grabada como por partes, todo como muy casero, pero hecho con mucho mimo, ¿no? Y también lo mezclé yo, que yo no tenía ni idea de mezclar, pero bueno, me ponía discos y intentaba imitar lo que hacían en esos discos, ¿no? Intentaba como ver dónde habían colocado las partes de la batería, cómo sonaba cada parte, y fue un proceso de aprendizaje muy muy chulo y muy importante que sin duda nos ha marcado, ¿no? A partir de ese disco creo que empezamos a ver la música de otra manera, ¿no? Y empezamos como a añadir muchísimas capas de sintetizadores a nuestras canciones, empezamos a tirar muchísimo de lo digital sin restar en analógico, ¿no? Era como que teníamos esta típica manía de los grupos, ¿no? de que el analógico es mucho más guay y que la música de verdad está en analógico, y gracias a Grunge entendimos que eso es una tontería, ¿no? Que tú tienes una gama de herramientas y de posibilidades y que lo mejor que puedes hacer es usar todas las que necesites, ¿no? Y da igual si en una canción estás utilizando un Space Echo de los 70 o un plugin que te acabas de comprar por 5 euros, ¿no? Da lo mismo, porque lo importante es intentar expresar lo que tienes en la cabeza de la mejor manera posible. Y puede que sea mejor el plugin de 5 euros que el de Space Echo de los años 70 en ese caso, ¿no? Entonces eso es algo que aprendimos con Grunge y que nos ha dado como muchas alas, ¿no? Para volar y para pensar en la música de otra manera. Bueno, pues vamos a seguir por aquí y vamos a lo que es con diferencia mi disco favorito de Rufus. Es 9. Vamos a ponerlo por aquí. Por cierto, se me ve un poco borroso. Vamos a acercarnos un poco a la cámara a ver si se enfoca sola. Bueno, pues uno de los mejores discos de Rufus y creo que muchos estamos de acuerdo por aquí, por lo que sé. Además, si sigue Perdi en la emisión, creo que está bastante de acuerdo conmigo también por lo que le leí alguna vez. Pues eso, para mí tiene lo mejor de todos los discos editados hasta la fecha de Rufus. Tiene pegada, tiene riffs, tiene sintes, tiene melodías, tiene letras tremendas y como casi toda la discografía de Rufus, tiene unos finales de canción a nivel instrumental apoteósicos, donde Víctor y Julia expanden sus alas y nos dejan en medio de la inmensidad. O sea, es que increíble. Quizá con él no les llegó el éxito, pero sí que hizo que mucha gente, sobre todo el entorno musical, del mundo musical, la prensa especializada, gente pues medianamente
metida en el mundo de la música, se empezara a fijar en ellos, que pusiera su atención en ellos, para que cuando dieran el siguiente paso, abrazarlos con más ganas. Y se notó muchísimo en Magnolia. Creo que había como eso, otra perspectiva cuando sacaron Magnolia que venía de esto, venía de 9, de muchísima gente. Yanguas, muchas gracias por subirte a Turbulencias y pone: hola, magnífico programa hasta ahora, espero que lo subas luego a YouTube porque me he perdido los primeros 15-20 minutos. Los programas quedan 14 días grabados en Twitch, podéis escucharlos en Twitch en cualquier momento. Posteriormente sí que los subiremos a YouTube pasados esos 14 días, pero realmente vamos a poner los esfuerzos en este canal de Twitch y YouTube va a ser una cosa secundaria. Pero sí, puedes escucharlos los primeros 15-20 minutos en los que, además de presentarme, pues voy poniendo lo que es los primeros trabajos de Rufus en inglés, el primer EP y demás. O sea que, bueno, si queréis dar marcha atrás al vídeo también podéis, creo que podéis entrar en el canal de Twitch y darle marcha atrás. Pero bueno, no sé, estoy hablando sin conocimiento a lo mejor. Igual cuando acabemos, pues se puede escuchar mejor. El adelanto del álbum fue el problemático Winston Smith, del que hablábamos hace 2 segundos, que era el protagonista de 1984, este Winston Smith, y tengo también pues un audio en el que Víctor nos va a hablar unos segunditos de ella y también vamos a escuchar una magnífica versión que la hizo para presentar el disco justo antes, bueno, meses antes de sacar el disco. Sacó en YouTube un acústico del problemático Winston Smith donde Víctor Cabezuelo hacía un yo me lo guiso, yo me lo como y tocaba toda la canción él solo a base de loops, a base de cambiar los sonidos de una misma guitarra. Bueno, lo vais a ver a continuación. A mí me parece una barbaridad. De hecho, tuiteé hace nada si iba a volver a hacer algo parecido y Víctor contestó que no, pero más que nada por el concepto del álbum y el formato en lo que va a venir siendo el álbum. Yo no sé lo que nos tienen preparado, pero creo que va a ser algo muy especial, la verdad. Como os digo, vamos a escuchar primero a Víctor hablándonos del problemático Winston Smith y después escuchamos esta versión en acústico que, si no la conocéis, de verdad, si no conocéis esta versión de problemático Winston Smith, vais a flipar por colores, os aviso. Vale, vamos primero con el audio de Víctor. Bueno, el problemático Winston Smith fue una canción que también marcó un poco nuestra manera de hacer canciones después, ¿no? Porque todo está construido con una guitarra limpia. Siempre metíamos mucha distorsión a las guitarras y en esa canción de repente decidimos hacer una guitarra totalmente limpia que llevara toda la canción, ¿no? Es algo que hace mucho Frusciante en sus discos en solitario, ¿no? Que de repente lleva como una guitarra limpita que suena como medio mal, pero que tiene como muchísima magia, ¿no? Y era un poco lo que intentábamos en esa canción. Es una canción basada en el protagonista de 1984, de George Orwell, que fue un disco un libro que realmente me cambió la vida, ¿no? Y me marcó muchísimo. Ahora que sabes cómo acortar todas las distancias, ahora que tienes en tu poder todas las respuestas, ya no necesitas el miedo, ya no necesitas el miedo, ya no necesitas. Bueno, estamos en 9, que lo tenemos aquí. Estamos en 9 y es que ¿por qué 9? ¿Vale? ¿Por qué 9? Eso es lo primero de todo. Vamos a empezar en ¿por qué 9? Bueno, ¿por qué 9? Pues 9 años de andadura, 9 canciones y el disco, por supuesto, se llamó 9. Todo empezó por un homenaje a John Lennon. Muchas cosas llaman la atención cuando uno visita la casa de infancia de John Lennon en Liverpool. Sin embargo, uno de los objetos más llamativos es un pequeño cuadro colgado en alguna pared del segundo piso, en donde se describe la extraña relación y presencia del número 9 a lo largo de toda la vida del líder de los Beatles. John Lennon nació un 9 de octubre de 1940, por cierto, 9 de octubre igual que yo. 35 años después, el mismo día, 9 de octubre, nace su hijo Son, o Sin,
Después Brian Epstein, el famoso y legendario manager de los Beatles, vio a John Lennon y el resto de la banda en el Cavern Club un 9 de noviembre de 1961 y él mismo aseguró que el contrato de grabación con EMI el 9 de mayo del año siguiente. John Lennon conoció también a Yoko Ono el 9 de noviembre de 1966. Entonces, tras esta obsesión de John Lennon con el número 9, la también conocida obsesión de Víctor Cabezuelo y algunos de los Rufus por John Lennon, y como eran 9 años de andadura de Rufus T. Firefly, pues lo clavaron, hicieron 9 canciones y llamaron al álbum, como os digo, 9. Este, la verdad, podía haber sido el último disco de Rufus, y 9 años había durado la banda y todavía no había tenido esa merecida repercusión que necesitaba. De hecho, los festivales no les llamaban y claramente no se podían arriesgar a hacer grandes giras. De hecho, me acuerdo perfectamente por estas épocas que Rufus había soltado un comunicado en Facebook de por qué unas bandas sí, otras no, y que no entendían nada y que la verdad era una pena. Y bueno, sigue así mucha gente, muchos grupos emergentes siguen en esta situación y sin embargo pues agradecemos muchísimo que Rufus pues ya tenga la repercusión que tiene. Por cierto, voy a enseñar también el formato físico de este CD de 9, a ver si voy a ponerme en pantalla completa y no tapar el micro con el CD porque se nota muchísimo que baja. Vale, este es el disco de Rufus de 9, ¿vale? Aquí lo tenemos, como siempre editado por Lago Naranja Records, que básicamente es autoedición, es decir, Lago Naranja son ellos mismos. Entonces, pues pura y dura autoedición. Y os lo voy a desglosar aquí un poquito. Aquí lo tenemos, en póster, y aquí tenemos las canciones. Y ahora, a lo mejor algunos se está preguntando por qué esta forma, ¿vale? O sea, como os digo siempre, en Rufus siempre hay un porqué, a cualquier cosa, al nombre de una canción, al diseño de un disco, al nombre de lo que sea, siempre hay una razón. Y de hecho, os lo voy a poner aquí porque a ver, vamos por aquí. Os voy a poner directamente en la Wikipedia, ¿vale? Porque esto que vemos aquí es, en matemática, E8 es el nombre del grupo Lie, el más grande, simple y excepcional, y del álgebra de Lie que está asociada. Su álgebra de Lie es formulada con la notación E8. Vale, bueno, fue descubierto por el matemático noruego no sé qué, bla, 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 y habla de cómo estudiar las simetrías, ¿vale? Que esto es lo importante. Son representaciones o construcciones que son simétricas y que van dando forma, y como veis, pues tenemos aquí por aquí una descripción básica, formas reales. Bueno, os invito a ir a la Wikipedia, pero si vamos a lo mismo en la búsqueda de Google, vamos a imágenes, nos sale todo, estructuras, la I8, estructuras simétricas, y como veis pues sale ahí en segunda opción la portada de 9 de Rufus T. Firefly. Entonces pues bueno, que la inspiración de la portada del disco, la inspiración de todo el símbolo y todo esto, pues básicamente es una inspiración matemática, como veis. Vamos a volver aquí y vamos a poner un audio de Víctor hablando justamente del disco de 9. Vale, vamos a ello ahora, vamos a comprobar que todo está vale, bien, y vamos a ponerlo entonces. Víctor Cabezuelo hablando de 9, como os digo. Bueno, en realidad en 9 veíamos imposible haber llegado hasta allí, pero antes también. O sea, digamos que no tenemos muy claro cómo es posible que hayamos podido sacar tantos discos adelante. Primero porque lo que te comentaba antes, ¿no? Empezamos en esto sin tener prácticamente ni idea de nada y hemos sido como muy pacientes, ¿no? Hemos tenido hemos sido muy cabezones, ¿no? Creo que esa ha sido un poco la clave de que este grupo esté donde está, que hemos aguantado, que no nos importaba sacar un disco y estar un año sin tocarlo, ¿no? Evidentemente nos frustraba, pero seguíamos trabajando todo el rato y seguíamos haciendo canciones y seguíamos pensando en el siguiente paso, ¿no? Todo el rato. Y creo que es un poco la clave de todo, ¿no? Creo que sin darte cuenta en ese proceso también vas aprendiendo a hacer canciones de una manera mejor,
vas aprendiendo a saber cuál es lo mejor, cuál es tu punto fuerte, ¿no? Y cuál es y cuáles son las cosas que te están sobrando a nivel musical o que no forman parte de ti, ¿no? Y realmente uno de los factores importantes, muy importantes, casi el más importante, por el que hemos podido seguir tocando es porque siempre la gente nos ha ayudado mucho. Ya sean amigos, ya sean familiares, ya sean seguidores, todos han hecho muchas veces muchísimos esfuerzos por nosotros para sacar este grupo adelante, ¿no? Si fuera por nosotros seguramente nos habríamos rendido hace muchísimo tiempo. Pero de repente siempre llegaba alguien que decía, chicos, yo os quiero llevar a mi festival porque creo que es increíble la música que hacéis, que es súper especial. Bueno, pues eso, como os decía Víctor, el grupo estaba a punto de desaparecer, estaba en un punto duro de inflexión y es por ello que la canción que da título a este álbum tenga como mantra justamente abandonar no está en el plan. De hecho, la canción sigue diciendo, la ilusión entubada, yo no voy a rectificar, no quiero hacer historia, ni fingiré que no soy lo que no soy, ni volveré a equivocarme. Haz que me pierda, haz que no pueda parar, que mi animal quiera más sangre, haz que lo entienda, que parezca el final y no importe. 9 es una canción que habla de todo lo que está pasando en el grupo en ese momento. Una banda que va a darlo todo hasta el final porque aún hay tiempo. Y como decían en Conjunto Vacío, si al final moriremos igual, yo prefiero morir ahora mismo contigo. Bueno, pues esto era 9, la canción que da título al álbum de Rufus T. Firefly. Es que es una jodida maravilla esta canción. A mí es de mis favoritas y la verdad, bueno, impresionante. De hecho, bueno, es que este disco es maravilloso. O sea, si sois de la gente que los descubrió con Magnolia y Loto y os volvisteis locos con Magnolia y Loto, de verdad, y volved para atrás, escucharos 9 de principio a fin, porque es que el problemático Winston Smith, que la escuchamos ya, Midori es otra maravilla, 9 es genialísima, Pompeya aún la tocan a día de hoy, de Merol y Piedras hay una versión de Morgan que se te caen los huevos al suelo básicamente y impresionante. Y El increíble hombre menguante, una canción de 6 minutos con un final instrumental de rock alternativo puro y duro, con una Julia a las baquetas que se te va la verdadera pinza. Y me estáis comentando por aquí que stream que vaya temardo, y es que es verdad. Y do cantor, Rafa, es increchendo con teclados manteniendo la energía del tema hasta que revienta al final. Me recuerda a las canciones de Arcade Fire, Vetusta, donde utilizan el mismo recurso, temazo total. Pues mira, justamente ahora toca hablar de Vetusta, y es que muchos son los cambios que se suceden a lo largo de esta etapa de Rufus T. Firefly en 9. De hecho, os iba a poner, voy a volver para atrás os voy a volver a la presentación, que no la estáis viendo vosotros, yo sí, pero claro, vosotros no. Aquí estamos en la presentación, que yo estaba diciendo nombres de canciones y claro, vosotros no lo estabais viendo, que soy un mal educado. Por cierto, para los que estáis por aquí, ahora mismo somos 96 seguidores y estaría bonito, precioso, increíble llegar a los 100 durante el directo, la verdad. Os lo he puesto ahí para que lo vierais en el gestor de la transmisión. Como os digo, estamos a nada de ser 100 y molaría un montón esos 4 que faltan, conseguirlo durante la escucha de Magnolia y Loto. Y lo que quería llegar es a este punto, que la verdad... Rufus en este momento es un secreto a voces, la verdad. Y uno de los momentos importantes es eso, que Vetusta Morla les ofrece ir de gira con ellos y telonear parte de su gira de grandes recintos, gira de La Deriva, del segundo disco del tercer disco de Vetusta Morla, cuando ya lo estaba reventando todo habido y por haber, y de repente pues eso, Rufus son teloneros de ellos. Y justamente tengo un pequeño audio en el que Víctor os habla de Vetusta Morla y de esa oportunidad que tuvo de subirse a una gira como esta. A ver si os lo puedo poner, y va ahora. Solo de Vetusta Morla, ¿no? Que nos llamaron para abrir su gira de 9. Nosotros no les conocíamos de nada. Ya nos parecía increíble que ellos nos hubieran escuchado a nosotros, ¿no? Y de repente nos
nos escribieron y nos dijeron, queremos que abráis nuestros conciertos de La Deriva, ¿no? Y fue increíble, ¿no? Eso a nosotros nos dio un subidón increíble, hizo que muchísima gente empezara a preguntarse quiénes son estos Rufus, ¿no? Que están tocando con Vetusta ahora, no sé. Es como que la gente nos ha ayudado muchísimo, y si no fuera por toda la gente no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, por ahí va un poco esa frase. Es algo que siempre hemos pensado, y hoy por hoy, después de todo lo que ha pasado con Loto y con Magnolia, pues lo pienso más todavía, ¿no? Nosotros hacemos canciones, tiramos para adelante, pero realmente es la gente la que decide dónde se posiciona un grupo, ¿no? Entonces estamos súper agradecidos de que la gente haya querido que estemos donde estemos. Pues este era, como os digo, Víctor, hablando de ese momento, de lo importante que fue 9 y que aunque no lograran el éxito con 9, y que es una verdadera pena que no lograran ese gran éxito con 9, todo lo que les ha pasado alrededor es brutal y empezó en este disco, la verdad. Como os digo, disco importantísimo de Rufus T. Firefly, de su trayectoria. Cada vez el vocalizo menos, Rufus T. Firefly, pero bueno.